Hoy vamos entonces a ver la segunda parte de la parábola del hijo pródigo. Y voy a hacer primeramente una recapitulación. Voy a recordarles un poco lo que vimos la semana anterior brevemente y luego profundizaremos en el padre en la parábola. Dice Lucas 15, 11 al 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Se acuerdan ustedes que vimos que un tipo de requisición así para con un padre en el entorno del primer siglo era el equivalente a decir: Padre, quisiera que ya estuvieras muerto? Era decir: Padre, no quiero tu autoridad en mi vida. Padre, no quiero estar más contigo. Padre, no quiero pertenecer más a tu familia, pero sí quiero que me des la herencia que me corresponde. Luego lo que el padre hace es repartirle los bienes a ambos hijos. Dice: y les repartió los bienes. Esta es la forma ecuánime en la que él le da los bienes tanto al menor, que hizo una requisición irrespetuosa, como al mayor. Y vimos que en la ley del Antiguo Testamento, el primogénito, el hijo mayor, recibía el doble que el menor. Luego dice en el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor. Y vimos que el hecho de juntarlo todo implicaba que la herencia se recibía principalmente en especie, es decir, tierras, animales, cosechas. Y la única forma de juntarlo todo para irse a un viaje lejano o a un lugar lejano era vendiéndolo, rematándolo a precio de ganga. Entonces el despilfarre, porque es el que desperdicia. El desperdicio empezó desde ahí. No solo menospreció al padre, sino que menospreció el esfuerzo, quizá de generaciones, para darle una herencia. Y lo vende a precio de ganga, lo remata, porque lo que quería era tener pronto dinero para irse al extranjero. Entonces sigue diciendo: se fue lejos a una provincia apartada. Y les dije, es importante entender cómo los oyentes de Jesús interpretaron la parábola. Irse a una provincia apartada significaba irse a tierra de gentiles, lo cual era abominable para los judíos. Les conté cómo los judíos tenían este ritual de que si tenían que pasar por tierra de gentiles, al volver a la tierra santa, se sacudían sus mantos y sacudían sus zapatos, sus pies, sus sandalias, porque no querían ingresar polvo gentil a la tierra santa. Entonces esto era también menospreciar a Israel, la nación de Dios. Y luego en esa tierra de gentiles, es decir, de no judíos, vivió una vida pecaminosa. Dice: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esta es la doble miseria. Es cuando queda arrinconado, cuando está entre la espada y la pared, porque se acaba su recurso personal, pero también escasea el recurso general en la provincia y no tiene salida. Esa es una bendición enmascarada. Esa desgracia en su vida se llama bendición enmascarada, porque es el punto de retorno a casa, el punto de regreso al Padre. Y luego, en su desesperación, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, es decir, a uno de los gentiles. Judíos y gentiles no se relacionaban entre sí. Y vimos que el término se arrimó, se aferró, puso su esperanza en aquel hombre. Pero este hombre lo que hizo fue lo siguiente: le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y estudiamos cómo en el entorno de esa época, en el siglo I, cuando contaban solamente con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento estaba empezando a ser escrito. Para ellos el cerdo era el animal más inmundo en la escala de animales repugnantes. Y el judío no comía cerdo, pero también tenía un dicho entre los hebreos que era:
maldito el que cría cerdos. Entonces, esto es realmente el punto más bajo. Este es realmente el punto más bajo al que se podía caer. En la cosmovisión de un judío no había nada más bajo que esto: deshonrar al padre, derrochar una herencia, desperdiciarla, convirtiéndola en dinero efectivo, vendiéndola en ganga, irse a una tierra lejos de Israel, menospreciando a Israel. Luego, el resto de la herencia que pudo convertir en dinero, gastarlo en puro pecado. Luego, poner su esperanza en un gentil y terminar apacentando un animal que en aquel entorno era considerado maldito. Era lo más bajo que se podía caer en la mente de un judío. Y versículo 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense ustedes envidiar al animal que consideraba el más inmundo, porque ese animal sí tenía comida. Y cuando dice que nadie le daba, lo ubica en una categoría inferior a la de un mendigo, porque el mendigo pide y alguien le da, pero aquí a él nadie le daba. Y volviendo en sí, esta era una expresión que para un judío se entendía así. Y arrepintiéndose, volver en sí era arrepentirse para un judío. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquí empieza a recordar la bondad de su padre, el amor de su padre, incluso para aquellos jornaleros. Recordemos que el jornalero en la categoría de obreros era inferior al mismo esclavo. Les expliqué esto porque el esclavo era parte de la familia extendida, vivía en casa, tenía algunos privilegios de estar en el entorno del hogar y tenía ciertas prestaciones que un jornalero no tenía. El jornalero era una persona que sufría mucho porque tenía trabajo solamente en tiempos de siembra y cosecha y pasaba apenas el resto del tiempo. Entonces su estatus como obrero, el jornalero, era inferior al esclavo. Y el padre era bondadoso aún con estos jornaleros, con abundancia de pan. Y entonces en el versículo 18 dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y les dije: todo pecado cometido por nosotros ofende no solo a la persona que afectamos, sino también a Dios. Y el judío decía el cielo de manera respetuosa para referirse a Dios. Es el equivalente a decir: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, es decir, como a uno de tus obreros de menor categoría. Acá hay varias cosas que ver, porque se sentía indigno y con razón, con motivo. No era digno de su padre, ni legalmente, ni moralmente. Legalmente había perdido todos sus derechos como hijo, y moralmente había ofendido a su padre. Pero también hay autenticidad en esta petición, porque al decirle: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, significa: Padre, no vengo por una posición, vengo buscando sinceramente tu perdón. Y este es un fruto de verdadero arrepentimiento. Les dije que el no sentirse digno es un buen síntoma, porque significa que hay arrepentimiento. Y luego nos quedamos la semana anterior a la mitad del versículo 20, donde dice: y levantándose vino a su padre. Y hoy vamos a estudiar del 20 al 24. Sigue diciendo: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios por su palabra. ¿Ven cómo es la misma secuencia? El perdido que es hallado y luego es celebrado. La misma secuencia de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido o el hijo pródigo. Y este es el punto número 1. Es el recibimiento del Padre. Es lo primero que quiero que veamos. Ese recibimiento del Padre para con el hijo perdido. Dice el versículo 20, nuevamente, leámoslo. Y levantándose vino a su padre. Por favor, vean cómo la acción en este caso está completamente en el hijo. En la parábola de la oveja perdida vemos la impotencia y la incapacidad del animalito de poder ir por sus propias fuerzas de regreso al redil. En la parábola de la moneda perdida, como es un objeto inanimado, depende de que sea buscado por quien le perdió o buscada por quien le perdió. Es una moneda, es un objeto inanimado, una dracma. No puede hablar, no siente. Por ende, la mujer que pierde la dracma la busca. Pero en la parábola del hijo pródigo vemos algo más. Es el hijo quien, al estar arrepentido, toma acción. Y esto me encanta porque se levanta y va. Y saben ustedes que el arrepentimiento no se queda en emoción, sino que el arrepentimiento es un viaje. El arrepentimiento es acción. Es levantarse e ir, aun cuando no tenía fuerzas, aun cuando tenía hambre, aun cuando estaba sucio, aun cuando no tenía zapatos. Es levantarse y hacer el viaje largo para volver al Padre y pedirle perdón. Eso es arrepentimiento. Por eso Jesús dice que quiere frutos dignos de arrepentimiento. Hay que tomar acción. No solamente sentir el arrepentimiento, sino actuar en búsqueda del perdón. Y luego dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y quiero que veamos la frase: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Saben qué significa eso? Que el padre se había mantenido vigilante permanentemente a la espera de su hijo. Tanto le ama, tanto le extraña, tanto le anhela, que tenía sus ojos fijados en el camino por el cual un día aparecería. Significa que el Padre nunca dejaba de pensar en él, que siempre le tenía presente en su mente, en cada instante, y que nunca perdió la esperanza de que volviera a casa. Y luego dice que el Padre fue movido a misericordia. Por favor, ¿cuántas palabras hay aquí? Fue movido a misericordia. ¿Pueden repetir conmigo? Fue movido a misericordia. ¿Cuántas palabras hay en español ahí? 4. ¿Saben cuántas palabras griegas son? 1. Es una sola palabra griega. Esplagniste. Es una palabra que cuando la buscas en distintas versiones de la Biblia, generalmente yo estudio
el idioma original más 8 versiones, 8 traducciones en español de la Biblia. Y hay un esfuerzo por traducir esta palabra. Vemos, por ejemplo, que la Reina Valera dice, fue movido a misericordia. Pero también la Nueva Versión Internacional dice, se compadeció de él. La Biblia de las Américas dice, sintió compasión por él. Y la Nueva Traducción Viviente todavía trata de irse más allá y dice, lleno de amor y de compasión. Es como traduce esa palabra. Pero la forma más literal de traducir esa única palabra griega es la siguiente. En ese entorno del primer siglo, en el judaísmo, donde Jesús estaba, se le conmovieron las entrañas por él. Esa es la traducción. Se le conmovieron las entrañas por él. Se estremecieron sus entrañas por él. ¿Saben qué significa esto? Que lo más profundo de Dios se conmueve. Lo más profundo de Dios se estremece cuando ve a un hijo venir a sus brazos arrepentido. Cuando ve a una hija venir a él arrepentida. Ese es nuestro Dios. No es indiferente al pecador. No es indiferente al perdido. Le ama tanto que sus entrañas, lo más profundo del Dios infinito y eterno, se conmueve y se estremece por un pecador arrepentido. Y vamos a ver esa frase de se conmueven las entrañas en el Antiguo Testamento en un momento más. Por eso Jesús dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, al que a mí viene, yo no le rechazo. ¿Saben por qué? Porque sus entrañas como Dios se han conmovido por aquel que viene. Jamás lo va a rechazar. Jamás. Jamás. Y luego dice que el padre corrió hacia su hijo. Y claro, cuando leemos a primera vista la parábola y decimos el padre corrió, claro, entendemos, lo extrañaba, lo anhelaba, lo amaba y corrió. Pero hay mucho más significado cuando comprendes el entorno sociocultural del siglo I, cómo miraban los judíos el hecho de que un hombre mayor corriera. Pero hay algo más. Es la única parte en toda la Biblia donde se hace una alusión a Dios corriendo. Porque, ¿quién es el Padre en la parábola del Hijo Pródigo? El Padre Celestial, es Dios. Y es la única parte en la Biblia donde se hace una referencia a que Dios corre. Señor, para ti un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero allí tienes prisa. Pero ahí corres. Cuando se estremecen las entrañas, entonces Dios tiene prisa por abrazar a su hijo que estaba perdido y corre. La gente mayor en el primer siglo en Israel no corría. Y no corrían simplemente porque era motivo de deshonra. Ellos usaban mantos largos y para correr tenían que arremangar sus mantos. Entonces, se consideraba arremangarse el manto como falta de dignidad y como causa de deshonor. No enseñaban las piernas. Cuando un sacerdote sacrificaba un cordero y lo degollaba, la sangre del cordero se derramaba por el suelo y se hacía un charco.
Pero el sacerdote jamás se arremangaba la túnica y prefería mancharse de sangre que mostrar sus piernas, porque en el entorno legalista del judaísmo del primer siglo, mostrar las piernas era igual a deshonor y a falta de dignidad. Pero el amor del Padre podía tomar precedencia por sobre la dignidad o el honor. El amor del Padre era superior a toda búsqueda de honra. Es exactamente lo que Jesús hizo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Saben qué significa eso? Que su amor fue más grande que su propia gloria. Es decir, los amo tanto que me despojo de mi gloria. Y estoy dispuesto a hacerme maldito en una cruz, porque estaba escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mi amor es más grande que todo. Mi amor por ellos y por ellas es más grande que todo. Y en el caso de la parábola del hijo pródigo mi amor supera cualquier búsqueda de dignidad o de honra. No me importa, yo voy a correr al encuentro de mi hijo, así me arremangue la túnica y enseñe las piernas. Mi amor es más grande. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay un motivo más por el cual el padre corrió. Existía una ceremonia en el judaísmo llamada Kesasa. ¿Pueden decir conmigo Kesasa? Bueno, esta ceremonia en el judaísmo se comprendía de esta manera. Cuando un hijo judío desperdiciaba su herencia entre gentiles y volvía a su comunidad, la comunidad se reunía, rompían una olla de barro grande y le decían estas palabras: a partir de ahora eres cortado de tu pueblo, por cuanto desperdiciaste tu herencia entre gentiles, es decir, entre no judíos. Y lo rechazaban completamente y no podía volver a integrarse a la comunidad. Otro riesgo que el hijo pródigo corría al volver a la comunidad era lo que vimos la semana anterior. Podía haber sido apedreado por ser un hijo contumaz y rebelde según la ley en el Antiguo Testamento, porque había deshonrado a su padre. Sumamente en una manera inmensa, de una manera inconcebible, sumamente inconcebible para los judíos. Entonces, ¿saben por qué corre también? Por protección. Por protección. Antes que la comunidad se levante y le hagan la ceremonia del Kesasa y lo destierren y lo echen de la comunidad, antes de que la comunidad se levante y vengan a apedrearle, antes que alguien se levante a juzgar a mi hijo o a quererle hacer daño, yo corro a su encuentro. Yo corro a su encuentro para protegerle. Es amor, es extrañar, es compasión, es anhelo, pero también es protección. En el caso de la mujer adúltera, que iba a ser apedreada, lo vemos. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Evitar
que fuese lapidada. Y después de que evita la lapidación o que fuera apedreada, entonces le dice, vete y no peques más. Es lo mismo. Y luego dice que se echó sobre su cuello y le besó. Se echó sobre su cuello y le besó. ¿Pueden repetir conmigo echó? ¿Saben que ese verbo griego es epipipto, que significa caer? Cayó sobre su cuello. Es lo que dice, literalmente. Y cayó sobre su cuello y le besó. ¿Saben que esto es realmente dramático? Porque estamos hablando de un joven sin alimento, sin sustento, sin zapatos, en un viaje largo, intentando llegar a casa. Que probablemente cae desvanecido, agotado. Y el padre cae sobre su cuello. Es decir, es muy probable que hubiese sido al ras del suelo ese reencuentro, abrazado en el suelo a su hijo, que estaba lleno de suciedad y porquería de los cerdos con los que había estado. Y lo besa. Y es interesante que en ninguna parte de la parábola el padre dice dos palabras que esperaríamos. Te perdono. Nunca aparecen esas dos palabras en toda la parábola. No hay palabras del padre diciendo, hijo, te perdono. Todo lo que hay es demostración de perdón. Y es muy distinto, porque eso sí dice que hay perdón. Porque qué fácil decir de los labios para afuera, perdono, y después te das la vuelta, pero no olvido. El perdón es una demostración. La demostración de perdón supera las mismas palabras de perdón. Abrazó a su hijo y le besó. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos la oveja perdida, les hice ver que hay un espejo entre Lucas capítulo 15 y Jeremías 31? ¿Se acuerdan ustedes que Lucas capítulo 15 tiene 3 parábolas? ¿Cuáles son? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y les dije que cuando vamos a Jeremías 31 encontramos a Dios como el pastor de las ovejas, reuniendo a las ovejas que estaban esparcidas y luego celebrando que estaban con él sus ovejas. Y luego vemos a una mujer llorar por algo que se había perdido y Dios diciéndole que ya no llore más porque recuperaría lo perdido. Pero luego vemos el espejo de lo que es la parábola del hijo pródigo en el Antiguo Testamento. Y ese hijo pródigo en el Antiguo Testamento tiene nombre, es Efraín. Vean conmigo Jeremías 31, 18, 20. Esta es la historia del hijo pródigo en el Antiguo Testamento. Vean, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Repitan conmigo Efraín, por favor. Era un sinónimo de Israel del norte. No lo quiero complicar, pero ¿recuerdan ustedes que la nación de Israel en un momento dado se dividió en el reino del norte y el reino del sur? En el norte hubo 10 tribus y en el sur hubo 2 tribus. Cuando dice aquí he oído a Efraín, se refiere a las 10 tribus del norte. Y esto es lo que dijo Efraín: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. ¿Qué es eso de novillo indómito? Es decir, fui castigado como una cría de animal indomable. Es lo que está diciendo. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. ¿Quién experimentó exactamente lo mismo en Lucas capítulo 15? Después que me aparté, tuve arrepentimiento. El hijo pródigo, el hijo perdido. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Por favor, repitan conmigo, herí mi muslo. Es una muestra de luto. Es una muestra de dolor, de arrepentimiento. Es el equivalente a hoy en día golpearse el pecho.
por dolor, tristeza, arrepentimiento. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Del personaje del hijo perdido, del hijo pródigo en la parábola de Lucas 15, era un joven aproximadamente de unos 18 años, por la información que se nos da de su entorno. Ahora, ¿qué pasaría si Dios mismo pudiera hablar lo que Él siente por un hijo perdido? Lo podemos ver exactamente aquí. Este es Dios hablando en el versículo 20. Este es Dios hablándonos todavía hoy en día, porque su palabra permanece para siempre. Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Es cierto, era un novillo indómito, es decir, era como una cría de animal indomable. Pero ¿acaso no es un hijo precioso para mí? Ponle tu nombre allí. ¿Acaso no eres tú un hijo precioso para mí? ¿Acaso no eres tú una hija preciosa para mí? ¿No es niño en quien me deleito? ¿O no eres tú una niña en quien Dios se deleita? Mira lo que sigue diciendo Dios. Pues desde que hablé de Él, me he acordado de Él constantemente. Me he acordado de Él constantemente. Y cuando aún venía lejos, el Padre le vio. ¿Saben por qué? Porque se acordaba de Él en cada instante. Por eso mis entrañas se conmovieron por Él. Ese es Dios hablando. Mis entrañas se conmovieron por mi hijo perdido. Mis entrañas se conmovieron por mi hija perdida. Lo más profundo de Dios se estremeció por cada uno de nosotros. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Es en el mismo capítulo de Jeremías 31 que en el versículo 3 Dios nos dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Pueden repetir conmigo amor eterno? Amor eterno. Muy bien, se refiere a un amor que no tiene ni principio ni fin, a un amor que no depende de temporadas o estaciones o circunstancias. Se refiere a un amor que siempre es el mismo. Dios es amor y Dios es inmutable, Él no cambia. Él permanece fiel. Es un amor que no puede ser más grande porque Dios no puede ser más grande. Él es lo más grande. Es un amor que nunca baja, que nunca disminuye, porque Dios no depende de nuestra fidelidad para amarnos. Nos amó desde antes de la fundación del mundo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos amó enviando a su Hijo unigénito para redimirnos. Ese es el amor eterno del Padre. Ese es el amor eterno del Padre que te ha estado esperando en casa. Es ese amor que prolonga la misericordia. Ningún padre podría haber sido más deshonrado que el padre de la parábola del hijo pródigo, pero ese padre mostró misericordia aún después de tanta deshonra recibida por parte de su hijo, porque todo lo que le importaba era volverlo a ver y verlo en casa arrepentido. Tenerlo en casa arrepentido. Por eso Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, antes de ser decapitado, en la última carta que Pablo escribe, Pablo llegó a esta conclusión, después de haberle servido a Dios por años, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. En 1 de Juan 3:1, en 1 de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es decir, somos llamados hijos de Dios por su amor. Es su amor.
que es tan grande que nos hace aceptos en el amado, nos hace parte de su familia. ¿Cómo es que alguien divino nos quiere como seres humanos en su familia? Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es por su amor que Él cruza la frontera de nuestra humanidad a su divinidad y nos integra a su familia. Es por su amor que Él trasciende la temporalidad y nos hace parte de su eternidad. Porque nos dice, con amor eterno te he amado. Quizá tú y yo hayamos nacido en alguna fecha exacta y no seamos eternos en el sentido que Dios es eterno, porque no tenemos una preexistencia como Él. Pero su amor por nosotros es preexistente. Por eso Juan dice también en su primera carta, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él tomó la iniciativa de amarnos desde antes de la fundación del mundo, cuando nosotros no merecíamos nada. Él ya nos amaba. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos amaba. Nos ama y nos seguirá amando eternamente, sin interrupción de un solo instante en toda la eternidad. Lo siguiente que vemos, el punto número 2, son los regalos del Padre. Versículos 21 y 22 de Lucas 15. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El primer regalo que recibe es el perdón. Vean por favor nuevamente el discurso. ¿Se acuerdan que él había planificado su discurso? Lo que él iba a decir al Padre cuando volviera a casa. Y dice, ya cuando se encuentra con el Padre, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aquí falta una parte del discurso planificado. ¿Qué era esta? Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué ya no dice esa parte? ¿Por qué no la dice? ¿Y saben que en esta parábola importa tanto lo que dice como lo que no dice? Porque el Padre lo perdonó antes que terminara de pedir perdón. No pudo ni terminar de pedir perdón porque ya había recibido el perdón. Ni siquiera pude terminar de pedir perdón y ya estaba perdonado, y el Padre estaba dando órdenes a sus siervos de sacar el mejor vestido y vestirle, de ponerle un anillo en su mano y de ponerle calzado en sus pies. El Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Recordemos que Pablo también dijo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Isaías 55:7 dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Dios es perdonador y es generoso para perdonar. Él es misericordioso. El salmista decía, no está aún la palabra en mi boca, ya tú, oh Dios, la sabes toda. Ese fue David, el que
escribió esto. El que escribió ese pensamiento inspirado por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera has pedido perdón y ya estás perdonado. Es el caso del hijo pródigo. Ni siquiera ha terminado de pedir perdón. Y el padre ya le había perdonado. Es más, estoy seguro que le había perdonado solo con el hecho de verlo tratando de llegar a casa. Porque corre a él, le abraza y le besa. Y cuando dice el padre que le traigan el mejor vestido, se refería en la cultura del primer siglo al mejor vestido de toda la casa. ¿Saben cuál era el mejor vestido de toda la casa? El vestido que el padre usaba en las ceremonias. En otras palabras, era decir, traigan mi mejor vestido y pónganselo a él. El hijo que dio la espalda recibe el mejor vestido del padre. ¿Saben cómo se llama eso? Gracia. Recibir lo que no merezco, eso es gracia de Dios. En la cuarta visión nocturna de Zacarías, y no quiero complicar el mensaje, pero Zacarías tiene una visión dramática que ocurre en un entorno de una corte judicial espiritual, donde el acusador es Satanás y el defensor es Cristo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor generalmente se refiere a Cristo, el Cristo preexistente, que posteriormente fue encarnado. Ahora, veamos el texto de Zacarías 3, versículos del 1 al 4. Luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué. Por favor, no confundamos al sumo sacerdote Josué con Josué, el sucesor de Moisés. Porque el sumo sacerdote Josué es el primer sumo sacerdote de Israel después del cautiverio. Entonces era otro personaje. Luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Cristo, Dios. A su mano derecha estaba Satanás, dispuesto a acusarlo. Es decir, Satanás quería acusar a Josué, el sumo sacerdote. Pero el Señor le dijo a Satanás: yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como a un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. Como Josué estaba delante del ángel y su ropa estaba muy sucia, el ángel ordenó a los que estaban a su servicio: quítenle esa ropa tan sucia. Y a Josué le dijo: date cuenta de que ya te he limpiado de tu pecado y de que te he vestido con ropas de gala. Limpiar de pecado es dar ropa nueva, es dar ropa de gala, es quitar la ropa sucia y poner ropa limpia. Eso es quitar el pecado. Ese es el mensaje espiritual de la parábola del hijo pródigo. ¿Y saben qué pasaba en esta acusación de Satanás? Que Satanás tenía todas las pruebas en contra de Josué, el sumo sacerdote, porque las pruebas estaban tangiblemente puestas sobre él. Estaba completamente sucio, igual que el hijo pródigo. Estaba asqueroso de haberse arrastrado entre cerdos. Pero el amor de Dios es tan grande que aún las pruebas en nuestra contra son erradicadas por medio de la cruz del Calvario, donde se pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas y ofensas, por toda iniquidad, por toda transgresión. Él quita toda prueba en nuestra contra, toda acusación fundamentada en nuestra contra, y cambia nuestras ropas de pecado y nos da ropas limpias y nos da ropa de gala. En el caso de la parábola del hijo pródigo dice: denle mi mejor vestido, no me importa que sea el mío y el que uso en las ceremonias, no me importa que él me haya dado la espalda, quiero que tenga lo mejor de mí. Dios nunca te va a dar nada a medias, Dios siempre te va a dar lo mejor de él. Dios
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso en Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Cuál es la única forma de que la salvación llegue a nosotros? Por medio del perdón de pecados que solamente Cristo Jesús ofrece. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Luego dice el Padre que le den un anillo al hijo que volvió. Era la costumbre de las familias pudientes del primer siglo tener un anillo con una especie de logotipo que representaba a la familia. Los sellos en aquel entonces se ponían sobre cera derretida y luego el anillo se ponía sobre esa cera derretida y se pegaba al documento y quedaba el sello. Y ese anillo tenía el sello familiar. ¿Pero saben qué significa ese anillo? Autoridad. Tienes mi autoridad, hijo. Tienes la autoridad de ser parte de la familia. ¿Saben que Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id? Pero cuando vamos, no vamos con nuestra autoridad, sino con la de Él. Es exactamente el caso del hijo pródigo. Ese anillo representaba la autoridad de su padre. Recuperar la autoridad delegada de su padre. Veamos el ejemplo en el caso de José, en Génesis 41, 42, 43. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ese es precisamente el momento en el que José es nombrado virrey de Egipto. Y lo primero que hace el faraón para nombrar a José es ponerle un anillo, el símbolo de autoridad delegada. Cuando se dio el decreto del rey Asuero para beneficiar a los judíos, el rey Asuero le dijo estas palabras a la reina Esther y a Mardoqueo: escriban a todos los judíos a nombre mío lo que a ustedes les parezca bien, y sellen ese escrito con mi anillo. Como saben, un edicto que se escribe a nombre del rey y que se sella con su anillo no puede ser revocado. ¿Saben qué me recuerda esto? Y todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, porque les he dado mi autoridad delegada. Ese es el anillo. Después de venir sucios, somos limpiados y se nos da autoridad delegada. Y se nos entrega una gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, lo siguiente es que el Padre manda a ponerle calzado en sus pies. El hijo estaba descalzo. Y podría ser toda una serie que se llamara Zapatos. Pero voy a tratar de ser conciso para que entendamos qué significaba estar descalzo en el tiempo bíblico. Veamos este texto de Ruth, capítulo 4, versículo 7. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Muy bien, pongámonos en el contexto bíblico. Cuando alguien hacía un
convenio, un contrato de compra-venta, la forma de ceder los derechos, por ejemplo, de un terreno, era decirle, bueno, te vendo mi terreno, ¿lo quieres? Sí, te lo compro, muy bien. Entonces, aquí están los derechos de mi terreno. La otra persona recibía el zapato y el que cedió los derechos del terreno se iba sin un zapato a la casa. Y eso significaba que había renunciado a sus derechos sobre algo que era de él. Es exactamente lo que le pasó al hijo pródigo. Había perdido sus derechos. Era perder los derechos. Perder el zapato era perder el derecho sobre algo. Entonces, perder los zapatos era perder sus derechos. ¿Se acuerdan ustedes de la ley del levirato? Esa ley del Antiguo Testamento, donde si una mujer enviudaba sin haber tenido hijos, el hermano del difunto esposo tenía que casarse con la mujer. Por eso los hermanos se preocupaban tanto por las novias de los hermanos. Porque era como, uy, hermano, no te murás nunca, o quizá, hermano, morite rápido, no sé. Perdón, no sé por qué dije eso. Pero la situación era que si alguien moría sin haber tenido hijos, el hermano tenía que redimir a la viuda y tenía que darle descendencia a la viuda. Pero ¿saben ustedes qué pasaba con el hermano que decía, no, yo no me caso con la viuda? Es decir, yo no me caso con mi cuñada, ni aunque haya ley de levirato. ¿Saben qué pasaba? Bueno, la viuda tenía derecho de venganza. Y hacía esto la viuda, Deuteronomio 25, 9, 10. La viuda se acercará a él, es decir, al que la rechazó, en presencia de los ancianos. Vean qué hace. Le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Bastante fuerte, ¿verdad? Luego declarará, esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. A partir de entonces, todo Israel se referirá a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. Y aunque ahora nos da risa, porque suena chistoso en nuestra cultura chapina, en ese entonces era un desastre, era un caos. ¿Saben por qué? Porque cuando ella le quitaba los zapatos, le quitaba sus derechos. El hombre perdía sus derechos en la comunidad e incluso el derecho a caminar en la propia tierra. No tener zapatos era no tener derechos. En la antigüedad, cuando alguien era tomado como esclavo, ¿saben cuál era la primera acción? Quitarle los zapatos. Los pródigos que volvemos a casa, hemos venido de ser esclavos del pecado. Y lo digo en plural porque todos nosotros hemos tenido que volver al Padre, arrepentidos. Pero veníamos sin zapatos como esclavos. Pero ¿saben qué hizo el Padre? Decir, hijo, yo no te recibo como un esclavo. Yo no te recibo como un jornalero. Los jornaleros y los esclavos no tenían zapatos. Yo te recibo a ti como mi hijo. Y ahora tienes mi mejor vestido, mi anillo con autoridad delegada y unos zapatos que te diferencian de los jornaleros y los esclavos, porque tú eres mi hijo y eres libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por último, vemos la celebración del Padre. Dice, y traed el becerro gordo y matadlo. El Padre sigue dando instrucciones ahora para realizar una fiesta. Cuando dice, traed el becerro gordo y matadlo, era costumbre de las familias pudientes de aquel entonces mantener un becerro engordado. Porque las visitas llegaban de forma intempestiva, inesperada. No había internet, no había teléfono. Entonces de repente apareció alguien que quería
que querían, ya está el becerro engordado, como algunos de nosotros. Y entonces estaba listo para hacer la fiesta. Ahora, la situación es que el padre dice, y comamos y hagamos fiesta. Y esto nos da más o menos las proporciones de la fiesta, porque el gran gozo del padre más las dimensiones de un becerro engordado es una fiesta donde estaba involucrada toda la comunidad. Es decir, la misma comunidad que pudo haber hecho aquel ritual de expulsión de la comunidad porque gastó su herencia en tierra de gentiles, o la misma comunidad cuyos hombres pudieron haberle apedreado, fueron parte de la fiesta de bienvenida, de restauración del Hijo. Ahora, sigue diciendo, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Por favor, repitan conmigo, y comenzaron a regocijarse. ¿Saben qué es hermoso? Que jamás en la parábola se acaba la fiesta. En ningún momento dice, y la fiesta se terminó. Es muy similar a las fiestas de las parábolas anteriores. En la oveja perdida, ¿qué pasa? Muy bien, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En la moneda perdida, ¿qué pasa? Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y aquí hay una fiesta que empieza pero no termina. ¿Saben qué es eso? Celebración eterna por un pecador que se arrepiente y recibe salvación y vida eterna. La celebración no tiene fin. En Efesios, no está en sus bifoliares ni en pantallas, pero el apóstol Pablo dice algo muy similar a lo que el Padre en la parábola. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Padre dijo, mi hijo muerto era y ha revivido. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Se refería a muerte espiritual. Muerte significa separación. Eso es lo que significa muerte, separación. Estar separado del Padre es estar muerto en vida. Pero volver al Padre es revivir. Y para volver al Padre hay dos cosas que hacer. Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, pasa de muerte a vida. Tú has escuchado hoy la palabra. Ahora necesitas creer y pasarás de muerte a vida eterna. Isaías habla del gozo de la restauración. Dice Isaías 51:11, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando. Y gozo, ¿por cuánto tiempo? Y gozo perpetuo, perpetuamente, para siempre, por siempre y siempre. Gozo que no termina. Habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. El héroe en la parábola del hijo pródigo es el padre. Ningún padre podía haber sido tan deshonrado por un hijo, pero ningún padre podría haber mostrado más amor, más perdón y más misericordia por un hijo. Por favor, les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Hoy quiero decirte esto con todo mi corazón. Él nunca ha dejado de pensar en ti.
Te ha recordado en cada instante. Y ha visto siempre aquel camino por el cual habrías de venir a sus brazos. David escribió en un salmo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre o qué es el ser humano para que tengas de él memoria? Y Dios hoy te dice: no solo tengo de memoria de ti, te recuerdo en cada instante, ininterrumpidamente, porque no he quitado mis ojos del camino de regreso a casa. Para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y sin embargo, tiene prisa para abrazarte. Corre a tu encuentro. Tanto te ama. Tanto te ama. Que no importa dónde has andado, dónde has estado, cuán bajo caíste, cuánto fallaste. Si tan solo empiezas a pedirle perdón, te va a perdonar antes de que termines de hablar, como al hijo en la parábola, porque Él es generoso para perdonar, es nuestro Dios perdonador. La Biblia nos dice que el gozo de Dios se encuentra en el pecador arrepentido. Esa es la importancia que tú tienes para Dios. Una importancia que jamás vamos a comprender. No sé por qué Dios habría de darlo todo por alguien como yo, pero lo hizo. Y ahora debo de vivir mi eternidad con eso. Debo de vivir el resto de la eternidad con eso. No entiendo por qué alguien como Dios me amaría tanto, incondicionalmente. No entiendo por qué Dios mismo se haría hombre y moriría en la cruz por alguien como yo, pero lo hizo. Y ahora debo de vivir eternamente con eso. Y aceptarlo. Y aceptarlo. Porque Dios es más grande que mi entendimiento y más grande que toda comprensión. Su amor lo supera todo. Su amor es su gloria más grande. Yo quisiera pedirle a los ancianos y pastores que estamos presentes que hagamos una valla, por favor, que hagamos una valla aquí al frente. Vamos a orar y vamos a cantar un momento. Voy a guiarles a todos aquellos que quieran reencontrarse con Cristo o que quieran venir a Cristo por primera vez. Voy a guiarles en esta oración. Repitan conmigo: Señor Jesús, con sus corazones y sus labios. Repitan conmigo: Señor Jesús, hoy vengo a ti, arrepentido de mis pecados. Perdóname. Hoy vuelvo a casa. Padre, abrázame. Padre, bésame. Sálvame. Reconozco que soy pecador, pero sé que Jesús has muerto en la cruz para salvarme y para limpiarme de toda mi maldad. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén.